La pedagogía de adultos. Integrantes: Arlet Cruz Peña, Sofía Guadalupe Rivas Mireles, María Di Jesús Gómez Martínez, Dulce Gabriela Rules González, Diego Alba Frosto, Diana Estrella Dila Cruz Jaritas. La pedagogía de adultos es el área de la pedagogía o de la ciencia de la educación que se ocupa de conceptualizar e investigar la formación y el aprendizaje de los adultos. La pedagogía de adultos se ocupa de 1. Las fundamentaciones, teorías, 2. La evolución, historia, 3. La necesidad, 4. Los contenidos, 5. Los procesos, didáctica, 6. Las formas de aprendizaje, metodología, 7. Los sujetos de aprendizaje con sus antecedentes biográficos, sociopsicológicos y socioculturales y sus patrones de apropiación e interpretación que marcan, a su vez, el aprendizaje como adulto. Psicología del aprendizaje en edad adulta, investigación de la socialización de adultos. 8. Los grupos de destinatarios y los grupos objeto, investigación de ambientes y de destinatarios o participantes. 9. El estado jurídico institucional de la formación de adultos, así como sus condiciones generales y tendencias evolutivas en las políticas de capacitación y en el plano internacional. En la medida en que la pedagogía de adultos comenzó a conceptualizar su objeto como proceso de conocimiento ligado al mundo byte, también le fue posible desarrollar las bases de una teoría del aprendizaje que rompió el marco estrecho de las concepciones conductistas y pudo describir el aprendizaje de la experiencia como un proceso marcado por los respectivos patrones de interpretación de los que aprenden. La didáctica de los adultos. Enseñar y aprender. Nos habla que en el Actual Debate sobre los recursos humanos se utilizan distintos conceptos de aprendizaje. Por ejemplo, se habla de aprendizaje informal, autodirigido o emocional y griega. Estos conceptos solo tienen una relación laxa con las teorías del aprendizaje que se exponen a continuación, que vienen siendo conductista, cognitivista, constructivista y de la ciencia del sujeto. Conceptos del aprendizaje. El aprendizaje se puede definir como la apropiación que forma competencias de conocimientos, capacidades y habilidades. No solo tiene lugar de manera intencional, sino también ocasional, y no solo es en el contexto institucionalizado de la escuela, la formación o la universidad, sino además en el aprendizaje informal. Teorías del aprendizaje. El conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo y la ciencia del sujeto son teorías que están orientadas al objeto en función de aquello de lo que hay que apropiarse, o al sujeto en función de la formación de competencias, y cada una de ellas tienen diferente aprendizaje. Los cambios de demandas al aprendizaje de las personas ven acompañados también por nuevas formas de aprendizaje. Se habla, por ejemplo, de aprendizaje transformador, con lo que se quiere significar en aprendizaje de segundo orden. También cobran importancia el aprendizaje emocional y el organizacional. El modelo del aprendizaje de organizaciones. El aprendizaje organizacional tiene lugar cuando los miembros de la organización actúan como agentes de aprendizaje para la organización en respuesta a los cambios en los ámbitos internos y externos de la organización, detectando y corrigiendo errores en la teoría organizacional de uso diario, incorporando los resultados de esas investigaciones en imágenes privadas y en mapas organizacionales compartidos. El aprendizaje individual está vinculado a la apropiación de conocimientos técnicos profesionales por encima de las organizaciones y al desarrollo de calificaciones clave. El aprendizaje organizacional está caracterizado por otros contenidos. El aprendizaje organizacional apunta a las teorías de uso diario de los miembros de la organización, es decir, a esas interpretaciones y visiones compartidas sobre las rutinas y las estrategias en la cotidianeidad de la empresa. En el debate sobre los recursos humanos, mejorar y perfeccionar las competencias emocionales se considera desde hace un tiempo una condición cada vez más importante para la actuación exitosa de los individuos. La competencia de transformación, en tanto capacidad de configurar el cambio y superar las crisis, presupone capacidades emocionales básicas para manejar el miedo, por ejemplo, a lo nuevo. Estos procesos de aprendizaje organizacionales o emocionales profundos no pueden diseñarse mediante intervenciones o mediante una enseñanza adecuada, sino que presuponen una transformación de los patrones emocionales e interpretativos adoptados tempranamente. Uno no aprende únicamente cosas nuevas, sino que modifica en esos procesos de aprendizaje transformadores esos modos de ver y de sentir habituales, al tiempo que estos últimos podrían ser prioritarios porque hay motivos para pensar que vemos el mundo como lo sentimos o como nos sentimos.
A principios de los años 80, Peters afirmaba que la autodeterminación, la autoorganización y el aprendizaje comunicativo abierto a la experiencia son principios didácticos importantes también para niños y jóvenes, y concluía: si estos principios valen ya para los niños y los jóvenes, más aún debería aplicárselos con estudiantes adultos. El adulto se ve hoy confrontado cada vez más con exigencias sociales que antes eran típicas de la juventud como fase transitoria. No solo los jóvenes, también los adultos, se ven hoy frente a la complicada tarea de encontrar su lugar en la sociedad y desarrollar un proyecto de vida estable. La adecuación a los adultos de esas formas de comportamiento didáctico resulta, en consecuencia, de su adecuación a los individuos, al tiempo que también se deberá tomar en cuenta la tesis de la actividad y, en vista de los distintos tipos de aprendizaje de los adultos, los contenidos se deberían desarrollar a partir de contextos de acción. Se debería trabajar con consignas y problemáticas que ya preparen conscientemente la apropiación individual y la transferencia de lo aprendido. La transmisión de calificaciones clave requiere, además de la apropiación de conocimientos objetivos de contenido, capacidades y habilidades, la promoción de elementos amplios, más generales y ligados a la personalidad. El conocimiento didáctico tiene que sustituir al conocimiento descolgado y detallista. Para eso es decisivo que la didactización se oriente a la acción, es decir, que se pregunte sistemáticamente por la posible actividad propia del que aprende para explorar y transferir el objeto de aprendizaje. El docente presenta o modera en tema oficial que quienes aprenden utilizan de acuerdo con su respectivo tipo de aprendizaje, de alguna manera como cantera. Es decir, extraen de allí en cierto modo los materiales o componentes de sentido que necesitan para elaborar sus propios temas de aprendizaje. Para complementar sus conocimientos técnicos o si para continuar con la imagen, para construir o reconstruir su propia casa de sentidos. La interacción entre el sujeto y el objeto de aprendizaje sigue una lógica que no es determinista. Lo único que vincula al sujeto y el objeto es una especie de acoplamiento estructural. El comportamiento de aprendizaje de los adultos. En este sentido, una investigación empírica relativamente nueva en cursos de instituciones de formación de adultos distingue 5 tipos de aprendizaje en los adultos. Tipo 1, el teórico. Tipo 2, el práctico. Tipo 3, el alumno modelo. Tipo 4, el indiferente. Tipo 5, el inseguro. Las docentes y los docentes tienen que disponer no solo de conocimientos didáctico-metodológicos, es decir, de conocimientos ligados al aprendizaje, sino además de calificaciones para manejar con autonomía o construir y reinterpretar ese conocimiento. Como transmisor de conocimientos, esto significa que el dominio del conocimiento puro representa una calificación básica. Es importante reconocer primero que el conocimiento correcto no existe y segundo que las posibilidades de influencia de la transmisión correcta del conocimiento son muy limitadas. El objetivo es ofrecer posibilidades de elección al alumno. En conclusión, podemos decir que la educación de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional, y dentro de este tipo de educación los facilitadores orientan el aprendizaje de los estudiantes y los participantes en el eje principal del proceso andragógico, que son los adultos con la experiencia suficiente para administrar su propio aprendizaje. Eso es todo, amigos. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is over.